Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro querido programa Sin Red de todos los miércoles, son las 18:04. Estoy aquí con mi compañera Susana Frey Díaz, además productora del programa. ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a tener un programa como siempre interesante. Nosotros hemos convocado a la presidenta de una ONG que se llama Red por la Infancia, Paula Water, que ella nos va a contar desde qué lugar la ONG trabaja. ¿Cómo te va? Te habla María de Sin Red. Hola, buenas tardes. Bueno, Paula, hemos hecho un poquito la introducción de que nuestro llamado para hablar contigo tenía que ver en el marco del Día Mundial, ¿no es cierto?, para la acción de la supervivencia infantil. Lo que yo quisiera es que nos cuentes vos, que sos la presidenta, ¿no es cierto?, de Red por la Infancia. Sí. Perfecto. ¿Cómo llegaste acá y cuáles son como las acciones que ustedes dedican? Sí, nosotros trabajamos, tenemos nuestra organización, que trabajamos, como bien vos decís, para erradicar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Tenemos dos grandes líneas de acción, una que tiene que ver con la prevención, ¿sí?, mediante talleres de crianzas para desnaturalizar de repente la violencia en el marco de la crianza. Creemos que es importante que los adultos reflexionemos sobre cómo estamos criando a los niños, ¿no? Y ahí esta reflexión genera una acción de prevención, ¿no?, de la violencia, para ir desnaturalizando estos vínculos y que a veces no los registramos como violentos, pero sí lo son. Según un último cálculo de UNICEF, 7 de cada 10 familias argentinas reconocen utilizar la violencia en el marco de la crianza. Sí, entonces sí. Parece que es importante tener un espacio para reflexionar sobre estas prácticas. Sí, Después, sí. No, y después trabajamos sobre todo, como bien decías recién, en el abordaje del abuso sexual infantil, que afecta al 20% de la población infantil, que asciende a casi 2 millones de niños potencialmente víctimas de abuso antes de los 18 años. Perfecto. Una de las cosas que dice esta red cuando vos entrás a la página, que después la vamos a estar pasando, es que ustedes van por el compromiso de que todos podemos ser y somos un agente de transformador para el cambio, ¿no es cierto? Sí. O sea, hay una interpelación a un compromiso, hasta personal, digamos, para hacerse cargo y no solamente esperar como que la solución venga de afuera, sino también justamente lo que vos estás diciendo, la reflexión de estas prácticas que naturalizamos desde lo cotidiano en nuestra propia familia, la institución educativa también, los medios, creo que muchísimo, los periodistas, y me hago cargo también de eso, todos aquellos ámbitos públicos donde uno tiene que empezar a pensar cuál es el discurso que está diciendo, ¿no? Cuando vos decís que todos somos un agente de cambio, ¿cuáles serían nuestras acciones más inmediatas? Mira, la violencia en la infancia es algo que, atraviesa la infancia. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 2 niños es víctima de algún tipo de violencia y 1 de cada 5 niñas es víctima de abuso sexual entre los 18 años. ¿Sí? Todos estamos en contacto con los niños, desde nuestro rol como padres, desde nuestros roles o vínculos familiares o los vínculos profesionales que podemos tener, si somos maestros, si somos médicos, pediatras, ¿no? O sea, tanto a nivel profesional como a nivel individual, todos estamos en contacto con niños. Nosotros tenemos que transformarnos cada uno, primero tener conciencia de la magnitud de los niños víctimas de violencia, ¿no? Esto es algo que afecta
a 1 de cada 2 niños. Entonces, tenemos que estar atentos a poder saber cuáles son los síntomas de la violencia. Primero, ¿qué es la violencia? Después, ¿cuáles son los síntomas en los niños que nos permiten identificar que están atravesando una situación de violencia? ¿Sí? Sí. Estar atentos a esos indicadores que no nos forman en la facultad, en las carreras, ¿no? Y que tenemos o bien naturalizados o también a nivel profesional no estamos formados. Entonces tenemos que estar bien atentos. ¿Cuáles son esos indicadores que nos tienen que llamar la atención? ¿Por qué? Porque el 80% de los abusos, sobre todo, son intrafamiliares. Sí, sí. Entonces el niño necesita pedir ayuda, naturalmente va a pedir ayuda, a través, con palabras, los menos, pero la mayoría a través de sus comportamientos. Entonces ahí todos nosotros tenemos que estar atentos, por ejemplo, a los indicadores de abuso sexual. Si nosotros estamos atentos a esos indicadores y sabemos cuáles son, ¿sí?, nosotros podemos estar aprovechando una situación que tenemos de contacto con un niño y poder ayudarlo a poner fin a esa situación abusiva. Sí, sí, porque hay un cambio que es como importante en el accionar de ese niño o de esa niña, ¿no es cierto? O de aquellas mujeres víctimas, porque vos también en los comienzos de esta nota lo que me dijiste es que también se ocupan de los adolescentes, sí, que es una franja también muy expuesta, digamos, y vulnerable. Sí, lo que nosotros apostamos fuertemente a que todos nos transformemos en agentes de detección y protección de la infancia, es a dejar de tratar de correr la problemática por atrás. ¿Qué pasa? Hasta ahora nosotros venimos lidiando con los efectos de la violencia. Entonces vemos que, por ejemplo, las tasas de suicidio en la adolescencia son muy altas, las de depresión también, ¿no? Las tasas de niños víctimas de abusos también, y van creciendo o no van disminuyendo, ¿sí? Si nosotros empezamos a involucrarnos de una manera más proactiva, entendiendo que nosotros al involucrarnos con esto que afecta masivamente a la infancia, podemos ayudar a estos niños, generando un espacio de escucha, generando un espacio de contención, sabiendo cómo actuar, son maneras que uno puede transformar vidas. Exacto, exacto. Sé que ustedes han sido siempre muy activos en las reformas legislativas y actúan entonces en el Congreso. ¿Cómo hacen para trabajar con el Congreso? Mira, planteamos una agenda de trabajo transversal a todas las fuerzas políticas, ¿sí? Hay un lema, ¿no?, que trabajamos en el medio fuertemente con la bicameral del Defensor del Niño, que cuando hablamos de infancia existen razones, no partidos, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es promover, todas las reformas que hemos promovido han sido por unanimidad, siguiendo ese criterio, ¿no?, de trabajo transversal, y la última, la más reciente, fue hacer del abuso un delito de acción pública. Claro, eso, sí, eso quiere decir que ahora en más el Estado tiene que investigar de oficio el abuso sexual, la sospecha de abuso sexual. El abuso deja de ser una cuestión privada de la familia y pasa a ser una cuestión pública de Estado. Esto creo que fue el año pasado, ¿no? Que el año pasado, se aprobó. Sí. O sea que fue un cambio de paradigma, como te decía, ¿viste? Esto de que, la violencia contra la infancia no es aceptable y el Estado tiene que ser el protagonista a la hora de garantizar la protección de los niños. Y todos tenemos que ser agentes de cambio. Eso que estábamos hablando recién, creo que la mejor expresión es que el delito de abuso sexual sea un delito de instancia pública, ¿no? Obviamente. De esa manera, digamos, el Estado no puede correrse. Actúa de oficio ante una denuncia. Exactamente. Antes de esta reforma, viste que yo te mencionaba recién que el 80% de los abusos son intrafamiliares. Sí, o sea que hay mucho silencio ahí, ¿no es cierto? Hay mucho silencio y el Estado antes le preguntaba a esa misma familia si podía o no investigar. Una docente hacía una denuncia, esa por frente al relato de un niño, imaginémonos este caso, ¿no? Una docente, un médico o mismo una abuela iba y hacía una denuncia y quedaba a criterio del fiscal si investigaba o no. Le pedía a la familia
permiso para investigar. Uh-huh. O sea que si la familia decía que no, en una especie de complicidad intrafamiliar, eso quedaba ahí o iba a una instancia, digamos, privada. Se entendía que esto era un delito que podía resolverse en la esfera privada de la familia. En la esfera privada, exacto. Sí se quería, obviamente. Y bueno, pero la primera manera de romper con el silencio, claro, sí, es esa, con la impunidad, es que el Estado tenga que actuar de oficio y ante todo vea a ese niño y se haga cargo de su responsabilidad de protegerlo, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, esto ya circula y hubo casos, digamos, que ya han estado bajo esta nueva ley. Sí. La verdad que lo que hemos visto por ahora o relevado es que se está aplicando en casi todas las fiscalías del país. Uh-huh. Bueno. Y eso ha generado cambios en los procedimientos y en los protocolos. Perfecto. ¿Y los objetivos que todavía no han podido cumplir y que tiene esta red por la infancia, ¿no? ¿Cuáles serían los que te parece más importantes? Si bien todo es importante dentro de este ámbito, ¿no? Sí, queda tanto por hacer, pero claro, bueno, sí. Primero que tratar de generar a nivel legislativo pisos mínimos para que todos los niños, independientemente del lugar donde habiten, tengan acceso a los mismos derechos y a los mismos recursos. Esperamos poder, estamos haciendo justo un relevamiento de todas las legislaciones provinciales, porque hay niños que todavía no gozan de los mismos derechos cuando viven en determinadas provincias. Y después lo otro que es fundamental es poder generar a nivel que todas las provincias cuenten con una guía de procedimientos y un protocolo de actuación en estos casos, porque la respuesta a estos niños víctimas de violencias depende no solo de que también actúe o dé respuestas un organismo, sino el conjunto de organismos. Entonces, por eso es muy importante la articulación entre cada uno de los actores para que el niño deje de habitar en la fractura de articulación entre ministerios o programas. Perfecto. Bueno, Paula Wachter, ¿no? Se sí. pronuncia. Ha sido un gusto. Sé que vos atravesaste, porque esto es de información pública, problemas bastante parecidos con lo que ahora en tu ONG, conjuntamente con un equipo, obvio, toman en cuenta. Así que, bueno, te agradezco mucho por la comunicación. Si me permitís, en el Facebook de Sinred vamos a estar pasando los datos de esta página para aquellas personas que por ahí quieran comunicarse, tener un contacto, un asesoramiento. Eso puede ser posible, ¿no? Sí, cuentan con nosotros para hacer un asesoramiento, para ver el que necesite un tipo de acompañamiento, tenga dudas, cuenta con nosotros. Y también los que quieran colaborar, involucrarse también. Perfecto. Te agradezco muchísimo. No, por favor. Que saquen estos temas, que se involucren con estos temas. Dale, muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego. Hemos estado hablando con la presidenta de la ONG Red por la Infancia, Paula Wachter.